The Podcast Training. Hola queridos y queridas, bienvenidos a The Podcast Training, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez. Y yo soy Hernán Pesis, somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en el comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo va? Bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, continuamos hablando de aprendizaje, vamos a hablar de condicionamiento operante. Exactamente. Y creo que pues va a estar muy interesante todo lo que vamos a hablar hoy. Nuevamente gracias a quienes nos están siguiendo, a quienes están viendo nuestros episodios. Por favor, suscríbanse, manito arriba si les gustó, compártanlo, que todo eso nos ayuda a llegarle a más gente. Y yo quería, antes de que empezáramos, Hernán, hacer como una acotación aquí para que pues, las personas sepan que el formato que nosotros estamos haciendo es tipo podcast. Esto no es una formación, esto es para que lo gocemos todos, para que ustedes aprendan, así que tómenlo con calma. Siéntense, relájense, escúchennos. Si quieren anotar algo, anótenlo. Aquí pueden darle pausa, darle play en el momento que quieran. Y si lo están escuchando por Spotify, lo van a poder escuchar en la ducha, corriendo, haciendo el almuerzo, haciendo lo que quieran. No tienen que escucharlo todo de chorro. Si de pronto ven que el episodio está muy largo, lo pueden ir escuchando por tramos, que esa es pues como la idea y el objetivo de que esto sea un podcast. Claro, la ventaja del podcast, ¿no? De poder escucharlo cuando uno quiere, frenarlo. Y bueno, sí, no es una formación, eso es importante destacarlo. Sí es divulgativo el podcast, pero claro, no estamos acá para formar analistas de conducta, sino para dar información sobre el comportamiento, en este caso de nuestros gatitos, desde una perspectiva particular, que es del aprendizaje, ¿no? Desde la psicología del aprendizaje y desde el análisis de la conducta. Y hoy vamos a ver un mecanismo importante, muy importante en los organismos, que es el condicionamiento operante, del cual se habla mucho, pero no siempre se habla muy bien, digamos. No, muy bien en el sentido, no siempre es correcto lo que se dice. Exacto. Ciertos errores procedimentales, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con una anécdota de una clienta. En realidad, esto lo solemos escuchar mucho, seguramente vos también, Mari, pero bueno, lo voy a resumir como voy a dar un ejemplo, ¿no? Como para introducirnos al condicionamiento operante. Lo que pasa es que también hay que entender que el condicionamiento operante es muy extenso. Podríamos estar hablando un año de condicionamiento operante, pero vamos a tratar de dar las bases para que la gente entienda, ¿no? Hace un tiempito me llama una clienta diciéndome que estaba desesperada porque, claro, el gato todas las noches entraba a la habitación a eso de la madrugada y empezaba a saltar. En la cama saltaba, le mordía el pelo, le tocaba la cara. Y yo le pregunté, ¿y vos qué hacías al respecto? Y no, yo lo que hacía es, intenté varias cosas, me dice. Primero me dijeron que lo ignorara. Entonces intenté ignorarlo, pero claro, el gato, nada, seguía haciendo lo suyo. Intenté sacarlo de la habitación, pero me maullaba, me lloraba fuera del cuarto, entonces a mí me daba lástima, lo dejaba entrar. Incluso me llegaron a decir que le rocié agua con el orrete y el gato siguió maullando, saltando, etc. Así que estoy desesperada, no sé qué hacer. Ese es el planteo de la mujer y me gustaría, cuando terminemos de hablar sobre condicionamiento operante, volver a este ejemplo y van a entender un poquitito más por qué este gato hacía lo que hacía, ¿no? Y tiene mucho que ver con condicionamiento operante.
Así que bueno, Yo digamos, tengo un ejemplo similar también hacia los horarios de la madrugada, que uno escucha mucho reiteradamente que el gato no te deja dormir, que el gato hace X o Y cosa. Pero este fue realmente particular y cuando me lo contaron, pues yo lo hice muy, muy jocoso con las mismas personas porque igual primero adquirí la información y ya luego cuando les expliqué lo que pasaba, pues juntos nos reímos. Pero el gato se paraba tipo 1 de la mañana en la puerta de entrada de la alcoba, se sentaba frente a la puerta y la pata era inmediatamente volteaba a mirar a la cama. Y volteaba a aclaro, mirar. para los que nos escuchan en Ah, Spotify, sí, lo que está haciendo, lo que está perdón. haciendo Mari es con la pata rascaba el marco, la puerta. Sí, Ok. lo chistoso era, sí, perdón, se me olvidó que en Spotify no me están viendo, es que el gato se sentaba y entonces ponía la patica en la puerta y sacaba las uñitas y raspaba. Inmediatamente bajaba la patica después de raspar, volteaba a mirar hacia la cama. Y volvía y lo hacía y volteaba a mirar hacia la cama. Lo mismo. Yo pregunté qué hacían ustedes. Los humanos se levantaban inmediatamente, prendían la luz, lo alzaban, lo acariciaban, le preguntaban qué le pasaba, le daban comida y definitivamente en algunos de esos momentos decían, no, pues ya ni siquiera podíamos dormir, nos sentábamos a leer. Entonces, bueno, ya eso vamos a ver qué pasaba con todo eso hacia el final del Exactamente. episodio. Y tiene mucho que ver con condicionamiento operante. Y ya que estamos con ejemplos, voy a poner otro ejemplo. Este ejemplo lo posteé en su momento en mis historias. No recuerdo el nombre de los gatos, pero lo tengo en mis historias. Eh, Dos gatos, uno más grande, otro más chiquitito, que habían traído en adopción, jugaban. Pero ¿qué pasaba? Cuando los tutores, una pareja, se sentaban a ver la tele, el gato más grande se le tiraba encima al más chiquitito y lo empezaba a molestar, a hostigar, se le paraba encima, le mordía el cuello y el otro chillaba. Entonces, ¿qué hacían los tutores? Y obviamente, ¿no? Separaban al más grande, lo separaron varias veces hasta que lo terminaban encerrando en la cocina, creo. Y esto se repetía todas las noches, pero los gatos parecían llevarse bien, digamos, durante el día estaban durmiendo juntos, corrían, jugaban, pero esto ocurría cuando los tutores se ponían a ver la tele. Ujú. Bueno, al final del capítulo, del episodio, vamos a ver este ejemplo también y vamos a entender por qué sucedía lo que sucedía, ¿no? Y también es muy gracioso. Así que, bueno, podemos Sí, desentrañar el misterio de estos tres casos con esto al hay un final del montón de capítulo. ejemplos que Sí, un nos pueden montón. sacar muchas sonrisas. Una vez lo Exactamente. entendemos. Bien, bueno, arranquemos por la definición de condicionamiento operante, ¿no? Yo tengo una por acá, Eh, si quieres Dila, la dila. puedo compartir. Sí. Bueno, también lo conocemos como condicionamiento instrumental. También se puede encontrar como condicionamiento instrumental. Entonces yo tengo acá mecanismo de aprendizaje asociativo por el cual los comportamientos o conductas que operan sobre el entorno se fortalecen, o sea, aumentan, o se debilitan, disminuyen, según las consecuencias inmediatas que se obtengan después de hacer el comportamiento. Exactamente. ¿Sí? La característica más importante que incorpora el condicionamiento operante son las consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias que de alguna manera, ya sea fortaleciendo la conducta. Hernán, repítelo porque se te trabó el video. Ok, digo que acá el condicionamiento operante incorpora las consecuencias como parte de esa cadena, en donde las consecuencias son las que de alguna manera afectan el comportamiento antecedente, ya sea fortaleciéndolo, incrementando ya sea su magnitud, sus probabilidades de ocurrencia, es decir, su frecuencia, o debilitándolo, ¿no? Incluso hasta haciéndolo desaparecer, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, pero si no, los invitamos a escuchar el podcast de condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, básicamente, lo que hacía,
de lo que trataba, la característica que tenía el condicionamiento clásico, que se trataba de una conducta provocada. Era una conducta que está o forma parte del repertorio del organismo, pero que es provocada, ya sea por estímulos que normalmente provocan esa respuesta refleja, y lo que tenía el condicionamiento clásico, que lo que permitía al organismo era responder, no sé si se acuerdan, a estímulos que normalmente no provocan. O sea, lo que permite el condicionamiento clásico es anticiparse, predecir. Uh-huh. Bueno, con el condicionamiento operante estamos hablando de una respuesta que puede ser adquirida y que no forma parte del repertorio de conducta. Es decir, lo que le permite al organismo a través del condicionamiento clásico es adaptarse al medio, operando, es decir, modificando el ambiente, y esa modificación, ese repertorio de conductas que forman parte nuestra, que pueden ser modificadas, o incluso conductas que no forman parte de nuestro repertorio, pero las aprendemos, las creamos, están moduladas de alguna manera por las consecuencias, ¿no? Básicamente siguiendo el principio de variación y selección de Darwin, ¿no? Vamos a saltar a Darwin. Uno dirá que tiene que ver Darwin. Antes de que lo digas ahí, donde tú estás hablando, cuando hablábamos de condicionamiento clásico, hablábamos de estímulo-respuesta, 2 términos. Ahora vamos a empezar a ver y vamos a entender que el condicionamiento operante consta de 3 términos. Y ya lo vamos a explicar, pues, como hacerle zoom a esto, pero aquí vamos a hablar de 3 términos y hablamos de las consecuencias también. Estímulo, respuesta y consecuencias. Y consecuencias. Siendo las consecuencias las que de alguna manera afectan o modulan la respuesta. Uh-huh. La mantienen, la aumentan o la disminuyen. Exactamente. Y esto tiene que ver un poquitito, hacemos referencia a Darwin, ¿no? A Charles Darwin, que en 1859 publica El origen de las especies. Bueno, invito a todo el mundo a que indague sobre Darwin y sobre lo que él, la teoría de Darwin, que es la teoría de la selección natural, teoría de la evolución por selección natural, en donde los organismos estamos constantemente variando y dentro de esas variaciones surgen rasgos que permiten una mejor adaptación al medio, lo que posibilita la reproducción y por lo tanto la supervivencia, y esos rasgos son heredados, por lo tanto las especies evolucionan de ancestros comunes y se van adaptando al medio en función a que los rasgos menos adaptativos son los que no prevalecen y los rasgos más adaptativos son los que terminan heredándose, ¿no? Los individuos más fuertes, por ejemplo, los individuos que mejor se adaptan al medio, van a terminan con mayor probabilidad de reproducción y heredando esos rasgos a su descendencia. Inclusive esa es la característica que define las nuevas especies, ¿no? A veces hay tanta variación que terminan apareciendo nuevas especies. Pero el tema de variación y selección de Darwin es muy importante en el condicionamiento operante, porque también hablamos de variación y selección. Es decir, en condicionamiento clásico hablamos del reflejo, ¿no? Como una conducta adquirida a lo largo de la filogenia de la especie que nos permite responder ante estímulos, ¿no? El reflejo es fundamental. Nacemos con reflejos. Cada especie tiene responde de una forma determinada. Y también hablamos en su momento de patrón de acción modal, pero bueno, el que le interese puede ir a revisarlo. Y también otra de las características que define un organismo es la posibilidad de variar sus conductas. Uh-huh. Es decir, nacemos con la capacidad de variar nuestras conductas. Si vos colocas a un bebé en una habitación llena de cosas, lo primero que va a hacer el bebé es actuar. Es decir, no se pone a cantar ni a hacer mimo, sino que actúa, varía conductas, y aquellas conductas que de alguna manera suponen un éxito para el bebé o algo agradable, etcétera, etcétera, se van a repetir. Uh-huh. Mientras que las que no tienen ninguna consecuencia se van a ir extinguiendo, se van a ir desapareciendo. Lo mismo pasa con los gatos, ¿no? Los gatos también actúan, es decir, varían conductas constantemente dentro de sus repertorios. Por ejemplo, el maullido es un clásico ejemplo de variación, ¿no? Donde el maullar
puede o no tener ciertas consecuencias y en función de esas consecuencias ese maullido se va a repetir o se va a extinguir. Los bebés no maullan, pero hacen otras cosas y cada organismo hace lo suyo. Pero incluso con el maullido, no necesariamente, o sea, por ejemplo, puede haber algún tipo de maullido en específico de ese individuo que sea el que más se repite, por ejemplo, porque le ha sido un poco más exitoso en el contexto, por ejemplo. Claro, por ejemplo, el gato está maullando, está tirando adornos y está rascando el sofá. Pero de las tres conductas, la que activa al tutor, por ejemplo, le da atención al gato, podría ser el maullido. Ahora, el gato también puede variar de entre un montón de modulaciones distintas, con lo cual cada maullido va a depender de las consecuencias en ese caso, ¿no? La típica pregunta, mi gato me maulla y te muestran un video y te preguntan por qué maullan. ¿O qué es lo que está diciendo? Claro, ¿qué quiere el gato? Y yo le digo, ¿y vos qué haces cuando maulla? Y yo hago esto, bueno, eso es lo que quiere. Es decir, el principio es importante porque son las consecuencias las que, en definitiva, seleccionan y fortalecen ciertos comportamientos. Mientras que si las consecuencias no son agradables, exitosas, etc., esos comportamientos no tienen ningún sentido evolutivo, no tienen ninguna función. Entonces, terminan por desaparecer. Por lo tanto, somos producto de nuestras consecuencias, ¿no? Nuestros comportamientos, obviamente. Entonces, el principio de variación y selección de Darwin es muy interesante para entender el principio de variación conductual y selección por consecuencias que define el paradigma del condicionamiento operante, ¿no? Así que... Ahí en ese que estamos hablando de maullidos, tengo también una anécdota también. En algún momento me preguntaron que si los gatos decían mamá. Y yo dije, no, los gatos no dicen mamá, los gatos maullan. Me dijeron, no, es que mi gato dice mamá. Y yo, sí, ¿por qué? Porque cada vez que él hace mamá, yo me acerco y yo llego de una vez y lo cojo y él me está llamando, él me está diciendo mamá. Yo, ok. Claro, y ese mamau es una variación del repertorio de ese gato que ha sido, de alguna manera, fortalecida, para no poner términos técnicos que vamos a hablar después, por las consecuencias, ¿no? También es un ejemplo de condicionamiento operante. Básicamente, a ver, el 90 y pico % de las conductas de un gato se pueden explicar desde el condicionamiento operante, igual que las nuestras, ¿no? O sea, el condicionamiento operante opera aún sin conocerlo, ¿no? Es como la ley de la gravedad. Aún sin conocerla, estamos con el trasero en la silla por fuerzas que querramos conocerlas o no, o conozcámosla o no, operan siempre. Entonces, exacto, las leyes del aprendizaje operan siempre y básicamente se pueden resumir en tres, ¿no? El aprendizaje básico, que dos ya las hablamos en su momento, que es aprendizaje preasociativo, habituación y sensibilización, condicionamiento clásico, y ahora vamos a hablar del operante. Y hablando de variación y selección, vamos a hablar de un psicólogo estadounidense muy importante, que fue Edward Thorndike. Así que no sé si querés decirnos algo, Mari, sobre Thorndike. Sí, pues él fue psicólogo e investigador estadounidense. Trabajó e investigó mucho pues con animales. Y pues yo tengo aquí un textico pequeño que puedo leer. Él habló mucho del tema del aprendizaje por ensayo y error, ¿cierto? Y formuló algo que se llamó la ley del efecto. Entonces, tengo acá las respuestas seguidas de un estado satisfactorio en una situación particular tienen más probabilidades de ocurrir nuevamente que aquellas seguidas de un estado insatisfactorio. Es lo que estabas diciendo ahorita, o sea, si después de que se ejecuta alguna acción hay algún beneficio para ese organismo, muy probablemente esa conducta se va a repetir en el tiempo. Y él tenía pues como les digo, experimentaba con varios animales, pero tenía un experimento muy llamativo, incluso era con gatos.
Y es que él ponía un gatito en una jaula como de madera. Sí, se llamaban cajas problema. Eso, exacto. Ponía al animal en un problema, ¿cierto? A resolver, entre comillas, a resolver un problema. Y entonces esta caja tenía pues barrotes y tenía una palanquita. Y fuera de la caja había comida. Entonces, él simplemente pues observaba cuáles eran las conductas del gato. Entonces, ¿qué empezaba el gato a hacer? Diferentes conductas. Empezaba a caminar de un lado al otro, intentaba pasar las paticas por entre los barrotes, maullaba, raspaba el piso, mordía los barrotes, etcétera. Varias conductas. A medida que él iba ejecutando estas conductas, de pronto alguna de estas daba con la palanca que abría la puerta y el gato salía y accedía a la comida. Esto pues se repitió y se puso al gato en ese problema, digamos que consecutivamente varias veces en el tiempo. Y a medida que iba pasando los experimentos, él empezó a notar que las conductas que le generaban éxito al gato, que al final eran tocar, por ejemplo, la palanca, eran las que se repetían y las otras, digamos que dejaban de ejecutarse. Ya, no sé, ya no maullaba, ya no raspaba el piso, ya iba más rápido, cada vez más rápido a llegar a la palanca, porque la palanca era la conducta que le daba la apertura de la puerta, que finalmente hacía que el gato obtuviera algo que le quería, que era que era comer. De hecho, el gato generalmente estaba pues privado de alimento. Claro, exactamente. Sí, estos experimentos que terminaron por formular la ley del efecto, que dieron nombre al lo que se conoció después como condicionamiento instrumental, ¿no? La conducta como instrumento para lograr cierto objetivo. Claro, estas cajas eran distintas cajas, se llamaban cajas problema, en donde era una caja donde se lo metía al gato. Obviamente no podía salir de la caja, como vos dijiste, tenía como barrotes. Y tenía distintos mecanismos, de los cuales uno accedía a abrir la puerta, permitía la apertura de la puerta y le permitía al gato acceder a la comida, que como vos dijiste, previamente estaba privado de alimento, por lo tanto tenía hambre. Y fuera el gato podía verla y olerla y claro, estar fuera. Exactamente. Entonces, el gato, ¿qué hacía? Tenía hambre, estaba privado de alimento, tenía hambre, entonces empezaba a variar sus conductas, ¿sí? Empezaba a variar, tiraba de su repertorio natural, maullar, raspar los barrotes, intentar pasar las patitas por afuera e intentar obtener la comida. Es decir, tiraba de su repertorio natural, variándolo de forma aleatoria. Hasta que en algún momento daba con el mecanismo de apertura de la puerta, salía, comía, ¿no? El estado satisfactorio del que hablaba Thorndike. Y lo que observó Thorndike es que a través de los repetidos ensayos, el gato aprendía cada vez más rápido. Es decir, ya en el ensayo X, el gato ya no tiraba su repertorio, directamente iba a dar con la palanca que accionaba la apertura. Es decir, seleccionaba las conductas más exitosas en detrimento de las que no lo eran, ¿no? Algo muy parecido a la realidad, ¿no? Y así funcionamos todos. Con lo cual, bueno, hay que aclarar que estos experimentos se desarrollaron en 1911, creo que es, no lo tengo anotado, pero creo que es por esa época. Y bueno, fue un precursor de la psicología comparada, ¿no? La psicología comparada es un enfoque, una especialización de la psicología que trabaja con comportamiento animal, ¿no? Comparando la cognición del humano y del animal, ¿no? De hecho, creo que Thorndike escribió un libro sobre inteligencia animal y fue uno de los precursores de todo esto. Y también fue el que después Skinner toma toda esa experimentación y le da una vuelta de rosca más científica, ¿no? Uh-huh. Ya lo que hace Skinner es determinar que hablar de estados satisfactorios e insatisfactorios era hacer una inferencia en estados internos que eran poco comprobables, uh-huh. Y él redefine todo eso para darle un tinte mucho más científico, más observable, ¿no? No habla de estados satisfactorios y insatisfactorios, sino habla de conductas reforzadas
o castigadas, que ya vamos a hablar de qué se trata, Ujú. pero Thorndike fue un adelantado, ¿no? Fue uno de los, en mi opinión, si bien la psicología científica hace su aparición en 1879 con el laboratorio de Wundt en Alemania, para mí Thorndike es el precursor, sin dudarlo, de lo que es hoy la psicología científica, ¿no? Netamente científica. Y qué Obviamente, fascinante que fue con gatos, ¿no? y qué fascinante que utilizó gatos. Utilizó varios animales, Claro, pero el gato es icónico. pero claro, la famosa ley del efecto surge de los experimentos de las cajas problema con gatos. Es muy interesante también, vuelvo a repetir, esto no es un podcast de formación al que le interese indagar sobre los experimentos de Thorndike. Bueno, hay un montón de información y libros sobre Thorndike. Hace poco en mis historias publiqué un libro que recomiendo muchísimo, es de Domian, de Principios de Aprendizaje y Conducta, que es una de las Biblias del analista de conducta que tendría que conocer, ¿no? Y ahí está bien detallado los experimentos de Thorndike, etcétera, etcétera. Y después viene Skinner, ¿no? Que no es el director del colegio de Bart Pero Simpson, que ese nombre está hecho en su honor. en honor a, exactamente, Skinner, Burroughs Frederick Skinner. Aclaro, es el segundo psicólogo más citado del siglo XX, esto por la APA, la Asociación Americana de Psicología. Y es gracioso que sea el segundo, porque el primero es Piaget, que no fue psicólogo, y el tercero es Freud, que tampoco fue psicólogo. Así que tenemos a Skinner ahí, el más citado del siglo XX y uno de los psicólogos más importantes de América. Americano. Y bueno, Y vamos a hablar él toma así. también como referentes no solo a Thorndike, sino a Watson y a Pavlov, de quienes hablamos en el episodio anterior cuando hablamos de condicionamiento clásico. Exactamente, exactamente. Skinner tiene una larga trayectoria. No vamos a hablar de Skinner porque sería extensísimo y hay gente que tiene mucho más clara la biografía de Skinner. Es fascinante. Para mí, Un uno de genio. los científicos, un genio, Mm. uno de los científicos más importantes del siglo XX, sin dudarlo, no lo digo yo. Pero de Skinner vamos a hablar un poquitito. Primero, aclarar que Skinner fue vamos a ponerle fundador, sí, el fundador del análisis de la conducta, ¿no? El De la papá de los psicología papás. conductual. El papá del análisis de la conducta, de la psicología conductual, a partir de una publicación. Él tiene un montón de publicaciones, una publicación que se llama La conducta de los organismos, que es de 1938, y donde, bueno, creo que un par de años antes describe lo que es la caja de Skinner, ¿no? Que estaría bueno, si querés, hablar de la caja de Skinner para que se entienda de dónde surge todo esto del condicionamiento operante, ¿no? Ujú. Que se basa en experimentación, Exacto. ¿no? Estamos hablando de experimentación. Así que, ¿qué es la caja de Skinner? No es la caja problema de Thorndike, pero es otro Es, tipo de caja muy importante. ¿De qué se sí. trata la caja de Skinner? Es una caja que efectivamente funciona para experimentar y para poder poner un organismo. En el caso de él, estudiaba ratas y palomas. Poner un organismo en un entorno muy controlado para poder medir sus comportamientos, y digamos que se utilizan luces, se utilizan sonidos, en algunos casos se utilizaron también pequeñas descargas eléctricas para ver con base en esos estímulos que se ponían dentro de la caja, pues el actuar del animal, y pues obviamente que el animal recibía en algunos casos consecuencias apetitivas o en algunos otros consecuencias aversivas, y con eso poder medir qué comportamientos se repiten, qué comportamientos pues no. Y pues obviamente esto es muy a grosso modo lo que estoy diciendo, pero es básicamente para poder controlar y poder medir. Claro, en realidad
quien haya tenido en la carrera metodología de la investigación habrá estudiado lo que es un ensayo discreto. Bueno, no me voy a meter en ese embrollo, pero lo que él diseñó, porque aparte de investigador científico, era ingeniero, o sea, era inventor. De hecho, las cajas de Skinner, que hoy día se siguen utilizando, o cajas operantes, se llaman así. Después le pusieron cajas de Skinner, pero se llaman cajas de condicionamiento operante. Son recintos en donde él investigaba cómo los organismos aprendemos, ¿sí? Aprendizaje básico, lo que se llama aprendizaje básico, ¿no? El aprendizaje más, digamos, que tiene que ver con el aprender álgebra en la facultad, ¿no? El aprendizaje básico, cómo adquirimos, modificamos y extinguimos repertorios conductuales. A eso se llama aprendizaje básico. Él, para poder estudiarlo, decidió crear unas cajas. Básicamente trabajaba con ratas y palomas porque era más fácil de manipular, ¿no? Hay toda una explicación y hay un montón de libros que explican por qué trabajaba con ratas y palomas, pero que dichas investigaciones se pueden traspolar a cualquier organismo. Básicamente, todos, por el principio de equipotencialidad, todos descendemos de los mismos ancestros y operamos o funcionamos de la misma manera. Así como un perro repite su conducta si le das un poquitito de premio, de algo rico, vos vas al trabajo todos los días por un sueldo, digamos. Si bien las formas cambian, los principios básicos son los mismos. Entonces, esos principios básicos se pueden aislar mucho mejor trabajando en entornos muy controlados, con palomas y ratas, que trabajando en entornos mucho más complejos. Donde hay más estímulos. Exacto. Donde hay más estímulos, más difíciles de aislar y fuera del laboratorio, ¿no? Pero es importante aclarar que todo lo que se investigó y se investiga en laboratorio es traspolable al ámbito natural. De hecho, es la base de muchas de las terapias conductuales que existen hoy día, ¿no? Ya sea para humanos o incluso el entrenamiento animal. Así que hay que aclarar eso. Solamente es experimentación y queda ahí, sino que es como entender cómo operan los átomos y partículas para después todo lo que se hace en física en un laboratorio se traspola a la ingeniería o en el ámbito aplicado a la tecnología, ¿no? Aplicada. Y estas cajas estaban diseñadas, algunas cajas estaban diseñadas para investigar diferentes conductas, ¿no? Para diferentes mecanismos básicos de conducta. Incluso estaban adaptadas ya sea para ratas, porque la rata tiene un repertorio innato muy distinto al de la paloma y responden a distintos estímulos, etcétera. Pero la idea de la caja era establecer cómo son los mecanismos básicos de aprendizaje de las distintas especies y cómo se traspolan a las otras, ¿no? Cómo se generalizan a las otras. Y cómo se pueden entrenar incluso. Diferentes, claro, cómo se pueden modificar. Entender la base de todo y para poder explicar después la conducta más compleja, ¿no? Que hasta la conducta más compleja tiene su explicación en esas bases, ¿no? Que después voy a hacer una aclaración sobre Richard Epstein, un psicólogo que trabajó la creatividad o el insight, que es muy interesante también. Pero lo que voy es que esas cajas son fundamentales para entender cómo se dan, ¿no? estos mecanismos básicos. Y volviendo al condicionamiento operante, se llaman cajas operantes porque lo que hacen es aislar y entender mucho mejor cómo es esa secuencia de 3 términos. Que si querés, te dejo a vos que arranques con qué es dentro del condicionamiento operante, por qué se lo conoce como condicionamiento instrumental operante o también se lo conoce como secuencia de 3 términos, ¿no? Condicionamiento operante de secuencia de 3 términos. ¿Por qué son 3 términos? Ahí lo podríamos explicar con el ABC, por las siglas en inglés de cada uno de esos términos. Cuando hablamos del A, estamos hablando del antecedent o antecedente, de lo que pasa antes de que una conducta se ejecute.
el behavior, que sería la B o comportamiento, y la C de consequence, que sería la consecuencia, lo que pasa después. Entonces tenemos tres términos porque son A, B, C. Antes, o sea, antecedent, behavior o comportamiento, y C, consequence o consecuencia. En los antecedentes vamos a tener diferentes estímulos, que ya ahorita los desglosamos específicamente. La conducta como tal del organismo. Ya recuerden que conducta es acción, es un verbo, ¿cierto? Y en la consecuencia vamos a tener lo que vamos a llamar como reforzadores, castigos, extinción, que ya lo vamos a hablar a manera técnica, porque aquí no vamos a hablar de castigo como maltrato, como comúnmente se conoce, sino como las bases científicas para saber si un comportamiento, va a decrementar, va a aumentar, se va a extinguir. Exactamente. Tengo que aclarar algo con el ABC, ¿no? ABC habla, como vos dijiste, Mari, de lo que sucede antes de la conducta, antecedent, lo que sucede después de la conducta, consequence, y la conducta, behavior, ¿no? Que está en el medio. Cuando Skinner o en condicionamiento se hace referencia a esta secuencia de tres términos de condicionamiento operante, vamos a hablar con otro tipo de, digamos, de términos, ¿sí? Más funcionales, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de qué es función. Entonces, el antecedent lo vamos a reemplazar por estímulo discriminativo. El behavior lo vamos a reemplazar por conducta operante. Y las consecuencias, consequence, vamos a hablar de consecuentes. Entonces, en la secuencia de tres términos, hablamos de estímulos discriminativos que suceden antes de la conducta. La conducta, que hablamos de conducta operante, ya vamos a hablar la diferencia entre forma y función de la conducta. Nosotros vamos a hacer referencia a la función que cumple la conducta en esa secuencia. Y por último, los consecuentes, que lo que hacen es, de alguna manera, fortalecer esa conducta o debilitarla, hasta extinguirla en algunos casos, ¿no? Extinguir la relación. Ahí es importante tener en cuenta que, como lo hablamos en el capítulo donde hablamos de comportamiento y conducta, que el comportamiento, al ser dinámico, al ser un flujo constante, cuando hablamos de este ABC es como si hiciéramos un cortecito en ese flujo constante, y es ahí donde ya igual más adelante vamos a entender y vamos a ver cómo es todo el tema del análisis funcional, pero estamos hablando de ese tramo, de ese pequeño tramo, porque hay que entender, pues, como lo que también decíamos, que no es causa-efecto, o sea, no solamente ese antecedente es la causa de ese comportamiento, sino que esto es un poco más complejo. Entonces, entenderlo así como que es un flujo constante en el cual yo hago un corte, y a ese corte es donde voy a analizarlo, digamos que en términos de ABC. Claro, fundamental lo que dijiste, porque constantemente el gato se está comportando, constantemente está variando conductas, comportándose, adquiriendo repertorios, modificando los que ya tiene, extinguiendo, etcétera, etcétera. Constantemente está respondiendo al ambiente, porque la conducta es eso, ¿no? Una adaptación al ambiente. Entonces, constantemente está aprendiendo y está respondiendo en consecuencia. Pero cuando vos querés estudiar la conducta, no podés estudiar ese flujo continuo porque es infinito. Entonces, lo que haces, como bien dijiste, es como cortar el fideo, el flujo del río, sacar una porción y establecer esa relación de tres términos en esa porción. ¿Por qué? Porque la consecuencia de una conducta puede ser el antecedente de otra conducta. Por ejemplo, si nosotros estamos charlando, lo que yo digo puede ser un estímulo para tu respuesta, que a la vez tu respuesta puede ser un estímulo para mi respuesta. Entonces, nosotros tenemos que cortar eso y analizar esa secuencia en ese momento determinado, porque si no sería casi imposible, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno corta ese fideo, extrae lo que vos dijiste, el ABC, pero ahora en vez de antecedent, behavior, consequence, vamos a darle una terminología un poquitito más técnica, que es estímulos discriminativos, respuestas operantes,
que sería la conducta, y los consecuentes, que es lo que hace que la conducta se mantenga o se fortalezca o se debilite. ¿Tá? Y ahí vamos a hablar de reforzadores y castigos. Exacto. Así que vamos a hablar primero, si querés, de la respuesta, ¿no? Conducta es todo lo que hacemos, todo lo que hace el gato es conducta. Remontémonos a los ejemplos del principio. Entonces, el maullido del gato a las 3 de la mañana y el raspado de la puerta del gato a la 1 de la mañana. Todos son conductas. Todos son conductas. Todo lo que hace un gato, todo lo que hacemos nosotros, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que creemos, todo es conducta. Y la conducta va a variar en función del ambiente. Y el ambiente es un conjunto de estímulos. Ahora, ¿por qué en condicionamiento operante llamamos a esas conductas respuestas operantes? Primero porque al hablar de respuestas estamos dándole a la conducta un tinte más, ¿cómo decirlo? Más, la respuesta la podemos parametrizar, es decir, la podemos medir. Una respuesta es específica de un estímulo. Claro, una respuesta es específica de un estímulo. Yo la puedo medir de diferentes maneras. Yo puedo medir la frecuencia de una respuesta hacia un estímulo, puedo medir la duración, puedo medir la intensidad, puedo medir un montón de otras cosas más, que no vienen al caso, pero en realidad, para el que nos escucha, conducta y respuesta, vamos a hacer como lo que sea lo mismo, pero en realidad respuesta es un poco más técnico, ¿no? Conductas más generales y respuestas más específicas, porque yo puedo agarrar una respuesta específica y medirla. Puedo medirla en sus diferentes parámetros. Uno de esos parámetros, si se quiere el más importante, en mi opinión, todos son importantes, pero el más importante es su función. Exacto. Ahí podemos hacer la diferencia entre forma y función. O sea, de lo que vemos o cómo se ve una respuesta y qué función adquiere. Por ejemplo, el rascado de un sofá. Claro. Ejemplo, el rascado del sofá. O sea, el rascado de un sofá puede tener en diferentes situaciones la misma forma. O sea, yo lo que veo es un gato rascando el sofá. ¿No? La topografía de la conducta. Y puedo medir, ¿no? La duración que el gato está rascando el sofá, con qué frecuencia lo hace, bueno, un montón de intensidad, etc. Pero hay una gran diferencia entre topografía y función. ¿Morfología y función o topografía y función? Sí, en algunos casos morfología y topografía son cosas distintas. Para otros autores, topografía y morfología es lo mismo. Vamos a hablar de forma, ¿sí? Que es todo lo que dijimos antes, ¿no? Lo que vemos, lo que podemos medir. Pero la función es muy importante, porque es el rol, el papel que tiene la conducta. ¿El para qué? Es decir, el para qué. Entonces, podemos decir que el gato o 3 gatos rascan el sofá de la misma forma, pero podríamos hablar de 3 funciones distintas. En el primer caso podría estar llamando la atención del tutor. En el segundo caso, dejar su marca olfativa. En el tercer caso podría estar estirándose, liberando tensión después de un juego con sus amigos gatos de ahí. Con lo cual, ahí estamos ante la misma forma, pero lo más importante es que estamos ante distintas funciones. Y lo que siempre intentamos analizar, bueno, nuestro enfoque de trabajo es el análisis funcional, ¿no? El analizar las funciones que cumplen las conductas más que las formas. Exacto. Las formas nos van a dar detalles descriptivos de lo que está sucediendo, pero lo más importante es la función. Yo siempre pongo el ejemplo de Juancito pegándole a Pedrito. Juancito le da un tortazo a Pedrito, un derechazo y lo noquea. Esa sería la forma. Ahora, no es lo mismo que lo haga arriba de un ring, que lo haga en una discusión de tránsito o que lo haga en defensa propia, ante un atraco. Entonces, ahí vuelvo a repetir, la forma es la misma, pero la función es distinto. El rol que tiene la conducta es totalmente distinto. Entonces, hacer la diferencia cuando hablamos de respuestas o conductas, en la secuencia esta de 3 términos, hay que marcar esa diferencia entre
lo que es la forma y la función. Porque lo que vamos a estar hablando y analizando siempre es la función. Mira, una de las críticas que se le hace desde la psicología, como estudiante de psicología, te lo puedo decir, una crítica muy infundada y muy falto de información, ¿no? Que cuando hablamos de organismos complejos como los seres humanos, ¿viste? Que no se puede traspolar una rata accionando una palanca para obtener pellet de comida con la conducta compleja y la intensidad, profundidad que tiene el ser humano. El problema es que, claro, nosotros no andamos dándole la palanca para obtener pellet de comida. Pero sí levantándonos a las 7 de la mañana de trabajar todos los días. Sí, y la rata tampoco está trabajando 8 horas diarias para obtener un sueldo. Exacto. Entonces, acá lo que interesa en estos experimentos es la función, la conducta. El mecanismo que hace que la rata incremente su respuesta de accionarle a la palanca para obtener pellet de comida, que la paloma picotee una tecla para obtener la comida, el alpiste, y que nosotros nos levantemos y trabajemos 8 horas diarias para obtener nuestro sueldo, es exactamente el mismo mecanismo. Es decir, estamos ante la misma función y diferentes formas. Entonces, lo que es interesante es que cuando se estudia el comportamiento, se estudia desde la función, no desde la forma. La forma, vuelvo a repetir, es muy importante. Pero nosotros vamos a, ¿El para qué? El para qué. Eso es importante. La función que tiene la conducta. Exacto. El por qué de una conducta sería, la respuesta sería hablar del mecanismo que la sostiene. Y el para qué sería hablar de la función, ¿no? Y es un poco también la diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante, porque en condicionamiento clásico estamos hablando de que las conductas ocurren por algo, y en el condicionamiento operante estamos hablando de que las conductas ocurren para algo. Para algo, exactamente. ¿Sí? Y ahí está la función. O sea, desde ahora en más, cuando hablamos de respuestas, vamos en el podcast a hablar de respuestas y conductas como algo similar, pero cuando hablamos de respuestas, hablamos en términos funcionales, es decir, los parámetros de respuesta son muy importantes, la intensidad, la duración, la frecuencia, la latencia, el coste, etcétera, etcétera. Pero lo que nos va a interesar ahora es qué función cumple esa respuesta en esa secuencia. ¿Sí? Así como dimos el ejemplo de la misma forma en el gato rascando o arañando el sofá, 3 gatos presentan la misma forma o la misma topografía de conducta, pero distintas funciones. También podemos tener el caso inverso, que distintas formas de conducta tengan la misma función. Por ejemplo, el gato puede rascar el sofá, maullar, tirar adornos, mordernos el tobillo. Y todas estas diferentes formas de conducta pueden tener una misma función, que es, por ejemplo, llamarnos la atención. Y ahí hablamos de clase operante. El concepto de clase operante es ese, justamente. Todas las conductas que tienen distintas formas, pero tienen una única función, forman la misma clase operante. Entonces, cuando uno analiza una conducta desde el condicionamiento operante, analiza su función. Pero pueden ser distintas conductas que tienen la misma función. Entonces, ¿por qué es tan importante el concepto de clase operante, operante-clase? Porque cuando uno refuerza una clase, refuerza todas las conductas que forman la clase. O cuando uno debilita la clase, debilita todas las conductas. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos un gato que nos busca llamar la atención a través de distintas conductas y yo voy debilitando esa tensión, que básicamente es la que mantiene esa conducta, debilito todas. Entonces, el concepto de respuesta operante tiene que ver con eso. Tiene que ver con la función que cumple esa respuesta en la secuencia conductual. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya sea claro, distintas formas con la misma función o la misma forma, distintas formas con la misma función o la misma forma con distintas funciones.
¿sí? Entonces, lo que nos vamos a concentrar nosotros siempre es en la función de la conducta. Por eso Y, es muy importante tenerlo, pues, o sea, conocerlo, saberlo, identificarlo, incluso que ustedes aprendan a entenderlo así, porque pueden estar cayendo entre comillas, recomendaciones generales o cosas que uno ve por internet de, por ejemplo, mi gato me muerde, rasca el sillón, me maulla, etcétera, y te dicen, no, lo que le falta al gato es que le juegues más. Entonces, cuando esté haciendo eso, juégale más. Y ahí puede haber un error, pues, sí, bastante sí, grave, porque lo que puedes estar totalmente. haciendo es, pues, incrementando incluso esas conductas que quieres modificar. Claro, claro. Sí, sí, es muy, muy difícil dar consejos Precisamente por sobre qué esto. hacer o qué no hacer Ujú. sin hacer un análisis funcional. Y me adelanto, análisis funcional justamente es una metodología científica que lo que hace es analizar qué función cumple cada una de los elementos que compone esa cadena funcional, ¿no? Que es discriminativo, respuesta, consecuentes. Se hace un análisis funcional, ¿no? Pero eso lo dejamos para mucho Ujú, más adelante. ujú. Pero sí entender que en la secuencia de 3 términos, lo que es conducta o respuesta va a obedecer más a la función que cumplen. Y ahí viene el término más funcional, que es un operante o un operante clase, ¿no? Ujú. Eh, y ahora vamos a hablar de que esas respuestas no se dan en el aire, se dan en un contexto. No existe una respuesta de un organismo que se dé en el aire. El gato no hace las cosas en el aire o espontáneamente. Esas respuestas siempre se dan en contextos. Y esos contextos, en general, son los que se conocen como estímulos, ¿no? O sea, el Ujú. contexto está compuesto de distintos estímulos. Y aclaro algo, no hay que confundir objetos o elementos del contexto con estímulos. No, porque ahí hablamos ¿Sí? de lo que hablamos en en el primer episodio, cuando hablábamos de estímulos externos e internos. Exactamente. Los estímulos pueden ser tanto externos, un ruido de la Ujú. calle, o internos, un dolor. Exacto. Todo es ambiente y todos son estímulos. Pero lo que voy es que vos, por ejemplo, cualquiera de los que nos están oyendo, estamos rodeados de objetos. Mesa, silla, ventana, ruidos, olores. Pero solo aquellos que nos afectan de alguna manera son considerados estímulos. ¿Se entiende? Así Entonces, es. estamos rodeados de elementos, pero los que logran afectarnos de alguna manera podríamos considerarlos estímulos. Ujú. Ya vimos en el capítulo de condicionamiento clásico que esos estímulos tienen ciertas características, ¿no? Que provocan una conducta. Pueden ser estímulos incondicionados, condicionados, ¿sí? Bueno, el que le interese puede ir a escuchar el capítulo de condicionamiento clásico o puede indagar en un montón de publicaciones que hay sobre condicionamiento clásico. Pero acá, en condicionamiento operante, vamos a estar hablando de hay muchos más, aclaro, pero vamos a estar hablando de 2 tipos de estímulos distintos que anteceden a estas conductas o respuestas operantes, que son el estímulo discriminativo, ya sea positivo o negativo, o también se llama estímulo discriminativo o estímulo delta. Ujú. No quiero confundir, vamos a hablar de positivo y negativo para que no se confunda. Y nuevamente Pero hablamos matemáticamente. Sumar o sí, restar, no bueno o malo. exactamente. Primero vamos a hablar de estímulos discriminativos. ¿Qué es un estímulo discriminativo? Un estímulo discriminativo es un estímulo o un complejo de estímulos que señalan al organismo que su respuesta va a ser reforzada o va a ser castigada y sometida a extinción, pero no quiero Ujú. confundir. ¿Sí? Entonces, aquellos estímulos discriminativos que le señalan al organismo que su conducta va a ser reforzada se llaman estímulos discriminativos o estímulos discriminativos positivos. Positivos. Ahora vamos a hablar de qué es positivo y negativo. Y los estímulos discriminativos que señalan que la conducta va a ser sometida a un castigo o extinguida se conocen como estímulos discriminativos negativos o estímulos delta. Pero, para no confundir, vamos a hablar de positivo y negativo en términos probabilísticos. ¿Sí? Ujú. No es que positivo es bueno y negativo es malo, sino en términos probabilísticos. Nosotros hicimos una explicación interesante de
el concepto de contingencia y acontingencia, o estímulo positivo o negativo, en el capítulo anterior. Pero si querés podemos repasar algo de lo que es la contingencia, ¿no? El Sí, concepto de igual, contingencia. exacto. Es igual si quieren pues como hacer como el zoom a ese tema en específico, pueden ir a ver el episodio anterior. Exactamente, está explicado un poquito más extensivamente. Pero vamos a ponerlo en términos más rápidos y más sencillos. Contingencia es una relación probabilística entre dos eventos, básicamente. Relaciona dos eventos, la contingencia. Hablamos de contingencia positiva cuando un evento correlaciona con otro de forma tal que, vamos a ponerlo en términos de estímulos, se agrega estimulación. Mientras que contingencia negativa sería una correlación negativa entre dos eventos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Siempre qué? Volvamos a decirlo. Claro. El siempre qué. Siempre que aparece un estímulo A, aparece un estímulo B, hablamos de contingencia positiva. Uh-huh. Siempre que aparece un estímulo A, no aparece un estímulo B, hablamos de contingencia negativa. Uh-huh. Y sea que aparezca el estímulo A, da lo mismo que aparezca el estímulo B o no aparezca el estímulo B, hablamos de un fenómeno de contingencia neutra o acontingencia, o sea que no hay ninguna contingencia. Entonces, contingencia es la relación probabilística entre dos eventos o estímulos. Siendo que aparece A, aparece B, contingencia positiva. Siendo que aparece A, no aparece B, contingencia negativa. Y si da lo mismo, acontingencia. Bueno, y entonces, ¿qué es un estímulo discriminativo? Un estímulo discriminativo le señala al organismo, en este caso un gato, que su conducta va a ser sometida a un castigo o a un reforzamiento de la conducta. Es decir, el estímulo discriminativo le señala que la respuesta va a ser fortalecida o va a ser debilitada. Uh-huh. Y entonces hablamos de estímulos discriminativos positivos y negativos o estímulos discriminativos directamente o delta. Estímulo discriminativo y estímulo discriminativo positivo es lo mismo. Estímulo delta o estímulo discriminativo negativo es lo mismo. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Sí. Bien, y ahora vamos a hablar de los consecuentes. ¿Qué pasa después de la conducta? Uh-huh. Y ahí vamos a hablar de, si querés, te dejo a vos que lo digas, el concepto de reforzador. Uh-huh. ¿Sí? Porque iba a decir algo sobre estímulos aversivos y apetitivos. Recuerden que pueden volver al capítulo de condicionamiento clásico y en donde hablamos de estímulos aversivos que provocan desagrado, rechazo. La tablita que teníamos en el capítulo anterior, ahí está muy bien explicado y pues tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Sí, estímulo aversivo es algo que provoca en el organismo un rechazo desagradable, vamos a ponerlo en esos términos. Uh-huh. Estímulo apetitivo provoca acercamiento, es agradable. No es literalmente el término que alude a uno y otro, pero uh-huh. Para que se entienda, apetitivo es algo que provoca algo agradable, acercamiento, aproximación, y aversivos son estímulos que provocan alejamiento, desagrado. ¿No? Desagrado, alejamiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la consecuencia, ¿no? De la conducta? Hablamos de la importancia que tienen las consecuencias en el condicionamiento operante. Básicamente, las consecuencias son las que van a fortalecer los comportamientos, ya sea en su magnitud, en su frecuencia, en su duración, o lo van a debilitar. Es decir, a partir de las consecuencias, los organismos adquieren, modifican y eliminan de su repertorio conductas, quedándose o seleccionando las conductas que de alguna forma son exitosas y eliminando del repertorio las conductas que no lo son, no tienen ningún sentido funcional o adaptativo. Entonces, básicamente hablamos de 4 mecanismos de aprendizaje, 4 mecanismos que tienen que ver con esto de fortalecer las conductas o debilitarlas. Y estos mecanismos se conocen como mecanismos de reforzamiento, son los mecanismos que fortalecen un determinado comportamiento, sus consecuencias, y los mecanismos de castigo,
que lo que hacen es debilitar la conducta antecedente. Y dentro de los mecanismos de reforzamiento y de castigo, existen dos tipos de contingencia, las positivas y las negativas. No se asusten, vamos a explicarlo bien después con ejemplos. Entonces tendríamos que las consecuencias o los mecanismos consecuentes pueden ser 4, vamos a agregar después uno más, 4. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo, y un quinto que es la extinción, es decir, cuando no se da ningún tipo de contingencia, que es lo que dije antes, ¿no? Cuando da lo mismo que aparezca la consecuencia o no aparezca la consecuencia. Entonces, cuando una respuesta X logra obtener o logra la aparición de un evento o un estímulo, vamos a ponerle apetitivo, para que se entienda, esa conducta tiende a fortalecerse. ¿Se entiende? Y hay algo es importante decir que para el individuo. Para el individuo. Y eso solo lo vamos a ver en el tiempo, ¿cierto? Pero no, pues no para todos un reforzador es igual. O sea, no para todos los gatos estos tubitos de atún van a ser un reforzador. Eso Sí, depende desde el individuo. Sí, en realidad estamos hablando siempre del individuo, ¿no? Para ese individuo, sus consecuencias a las acciones que está emitiendo pueden fortalecer esa respuesta a través del mecanismo de reforzamiento o debilitarla a través de mecanismos de castigo. Pero lo puede hacer de diferentes maneras. Es decir, cuando la respuesta de ese individuo permite la aparición de estimulación apetitiva, hablamos de un reforzamiento positivo. Cuando las respuestas de ese individuo eliminan o evitan una estimulación aversiva, hablamos de reforzamiento negativo. Cuando las respuestas de ese individuo permiten la aparición de estimulación aversiva, hablamos de castigo positivo. Y cuando las respuestas del individuo fomentan la desaparición de consecuencias o estímulos apetitivos, hablamos de castigo negativo. Es decir, los mecanismos de reforzamiento fortalecen la conducta antecedente, los mecanismos de castigo la debilitan. Pero como dije antes, ¿no? De distintas maneras. Ahora vamos a poner ejemplos. A través de reforzamiento positivo, la conducta se fortalece. A través de reforzamiento negativo, también se fortalece, pero es otro tipo de mecanismo. A través de castigo positivo, la conducta tiende a debilitarse. A través de castigo negativo, la conducta también tiende a debilitarse, pero por mecanismos distintos. Y después vamos a hablar de la extinción. Estamos hablando de reforzamiento y castigo hacia de la conducta. Eso tiene que quedar muy, muy claro, que no estamos hablando de reforzar un gato o castigar un gato, o sea, un individuo, sino la conducta. Y eso solo lo vamos a ver en el tiempo. En el tiempo, claro. Una conducta se fortalece o se debilita cuando entra en contacto con este tipo de contingencias a lo largo del tiempo. Exacto. Entonces, vamos a hablar de el concepto de reforzamiento, tanto positivo como negativo, que tal vez es el más fácil de entender. Con ejemplos, yo creo que es importante para... Con ejemplos, supongamos que nosotros estamos abriendo una lata de atún, ¿no? Abrimos la lata de atún y el sonido de atún alerta a nuestro gato, que viene inmediatamente corriendo a maullarnos. Está mal dicho, pero bueno, esperando que le demos una porción de atún. Y nosotros, obviamente, cuando viene el gato y nos maulla, le damos una porción de atún. Ahí tenemos una clásica secuencia de 3 términos, en donde el estímulo discriminativo, que señala la aparición de un reforzador,
sería el sonido de la lata de atún. La respuesta operante es acercarse y maullar. Y la consecuencia sería la porción del atún. En términos técnicos, hablamos que la consecuencia es un reforzador, ¿sí? Y que también ese gato en ese ejemplo pasó previamente por otro proceso de aprendizaje que fue el que ya explicamos en el episodio pasado, que es el condicionamiento clásico. Claro, que sonido de lata me anticipa la llegada de algo que me gusta. Claro. Y entonces en ese contexto, yo gato ejecuto diferentes conductas, maullo, rasco, me acerco y finalmente obtengo lo que quiero. Exactamente. Es decir, el sonido de atún, el sonido de la apertura de la lata de atún es un estímulo neutro. No significa nada para el gato. Pero como el sonido de la lata, de apertura de la lata de atún predice con alta probabilidad la aparición de el atún, la porción de atún, que para el gato en este caso sería un estímulo apetitivo, quedan emparejados, ¿no? Por condicionamiento clásico, que es lo que explicamos el episodio pasado. Ahora, cada vez que el gato escucha la apertura de la lata de atún, emite conductas. Miau, miau, se acerca, rasca, como vos dijiste. Uh-huh. Algunas de ellas van a terminar teniendo éxito. Es decir, me acerco y maullo y de repente el tutor o la tutora me terminan dando una porción de atún. Como el gatito de la caja de Thorndike. Como el gatito de la caja de Thorndike, exactamente. Entonces, esa porción de atún, el estímulo apetitivo, termina fortaleciendo esa conducta. Entonces, hace que esa conducta sea más probable a futuro. Cada vez que el gato escuche la apertura de la lata de atún, va a venir corriendo y maullando y va a recibir su porción de atún. Ahí estamos ante la secuencia de 3 términos. Uh-huh. El sonido de la lata de atún sería el estímulo discriminativo, recordemos, que señala que si la conducta se da, acercarse y maullar, va a recibir su porción de atún, que en este caso vamos a llamarlo reforzador. ¿Por qué? Porque vemos que fortalece la conducta. En el tiempo, se ve que Exactamente. se vuelve y se repite y se repite. Exactamente, y eso sería un típico caso o un típico proceso o mecanismo de reforzamiento positivo. ¿Por qué reforzamiento? Porque la conducta de acercarse y maullar se va a fortalecer, se va a incrementar. ¿Por qué positivo? Porque tras la conducta agregamos estimulación, agregamos el reforzador, aparece el estímulo atún. ¿Se entiende? Ahora hagamos el mismo ejemplo con el ejemplo que pusiste al principio de los tutores se van a sentar a ver televisión, para que quede claro que el reforzador no siempre es comida. No, es verdad, el reforzador no se define por su forma, sino por su función. Exacto. Un reforzador puede ser comida, puede ser una actividad, puede ser un objeto, ¿sí? Pueden ser un montón de cosas. En realidad, no me quiero meter en el tema. Depende del individuo como tal. Por eso claro, no me quiero meter muy en el tema, pero en realidad un reforzador, vamos a hablar de la comida. El reforzador no sería la porción de atún, sino la actividad de comer. Uh-huh. Entonces, en realidad siempre el reforzador es una actividad, pero no quiero confundir a la gente. Vamos a hablar de comida. Hablemos del ejemplo entonces de los tutores viendo televisión, se sentaron a ver televisión y en ese preciso instante el gato empezó a correr, a morderlos, a pegarle al otro gato. Claro. Y el tutor se levanta a separarlos, a hablarles, cogerlos, moverlos, eventualmente jugarles. Claro, por ejemplo, supongamos esta situación. Cada vez que la pareja de tutores se sienta a ver una serie de Netflix a la noche, su gato empieza a correr, a rascar el sillón, a maullar, a tirarle cosas, lo que no ocurre durante el día, pero en ese momento ocurren ese tipo de conductas. ¿Qué hacen los tutores? Bueno, al principio lo castigaban, ¿no? Entre comillas, castigar. En términos populares. Uh-huh. Claro, en términos popular. Lo retaban, le tiraban agua con rociador, pero nada funcionaba. El gato seguía haciendo lo que hacía. Entonces empezaron a distraerlo con juguetes, con juego, y el gato ahí parecía calmarse, pero al otro día volvía a hacer lo mismo.
Vamos a analizar un poquitito esta situación para que vean que el condicionamiento operante no se define como un estímulo muy fácilmente identificable, una respuesta simple y comida como el premio reforzador, ¿no? En este caso, estamos ante distintas formas de conducta que en el tiempo se repiten. Estamos ante un fortalecimiento de la conducta, ¿no? Una ocurrencia, una frecuencia bastante alta de conducta. Y si volvemos al concepto de clase, u operante clase, entendemos que no importa si el gato rasca el sillón, si corre, si maulla, si tira adornos, o incluso muerde, sino que todas estarían dentro de la misma clase. Vamos a hacer la hipótesis de que lo que busca el gato es atención. Porque haciendo un análisis más profundo, que no viene al caso, podemos detectar cierto tipo de privación, ¿no? De eso. Entonces, no importa lo que haga el gato, importa la función. No importa si maulla, si se cuelga de la tele, si rasca el sofá, si muerde. Todos tienen una única función que es, vamos a ponerle la hipótesis, obtener la atención, la interacción con los tutores. Pero el gato aprendió que haciendo todo eso, de alguna manera logra la atención de los tutores. Porque no importa si los tutores lo distraen con comida, lo distraen con juego, lo acarician, lo retan, le tiran agua. También los tutores están manifestando distintas formas de conducta que tienen una única función, la atención. Entonces, en esta hipótesis, podríamos decir que la clase operante del gato se ve fortalecida, reforzada por la atención de los tutores. Es decir, en este caso, la atención sería el reforzador que se agrega y que refuerza, valga la redundancia, o fortalece toda la clase antecedente. Hace más probable la ocurrencia de esas conductas en el futuro. Es más probable que a futuro el gato repita toda esa variedad de conductas. Y estamos ante un paradigma de reforzamiento positivo, porque tras la conducta, las conductas que tienen una única función, las respuestas de los tutores, las consecuencias que también tienen una única función, adquieren, valga la redundancia, la función de reforzadores positivos, es decir, es un reforzamiento positivo de ese antecedente. Pero esas conductas del gato no se dan en cualquier momento y ante cualquier situación, se dan en un contexto determinado que es los tutores viendo la tele, que sería nuestro discriminativo. ¿Por qué? Porque el gato aprendió que si hace lo mismo cuando los tutores están trabajando, no recibe atención. Que si hace lo mismo cuando los tutores están discutiendo, no recibe atención. Que cuando los tutores están durmiendo, no recibe atención. Pero cuando los tutores se sientan a ver la tele, siempre han recibido atención. Con lo cual, el hecho de sentarse y ver la tele podría considerarse el estímulo discriminativo de todas las respuestas del gato que se ven reforzadas cuando los tutores, en consecuencia, intervienen otorgándole atención. Que la atención sería el reforzador, no todo lo que hacen. Exacto. Entonces, el tutor puede estar rociándole agua al gato porque le dijeron que eso es un castigo y en realidad no está haciendo más que reforzando la conducta. Exacto. Porque para ese gato, la función que adquiere ese agua no es de castigo, no decrementa la conducta, sino que la fortalece. Sería un reforzador en este caso, porque lo que refuerza o fortalece esa conducta del gato, de la clase entera, es la atención, no el agua. No nos detengamos en la forma, sino en la función que adquiere esa consecuencia. Entonces, ese sería un ejemplo un poquito más complejo de una conducta, una clase operante, distintas formas de conductas, que son todas reforzadas por la atención que también tiene sus formas, ¿no? Sus distintas formas. Ante un contexto determinado que sería nuestro estímulo discriminativo. Y ahí tenemos otro ejemplo de secuencia de 3 términos, ¿no? Discriminativo, respuesta, consecuente. En este caso, reforzamiento positivo. En este caso hablamos de un condicionamiento operante bajo un paradigma de mecanismo de reforzamiento positivo. Porque la conducta se refuerza haciendo que la estimulación consecuente aparezca, que es la atención, ¿no? Aparece, y eso refuerza la conducta. ¿Se entendió, no? Sí, creo que sí. Sí. Ahora Bien. podemos poner uno así también para explicar el reforzamiento negativo. Bien.
¿Querés ponerlo vos? ¿Querés que Por ejemplo, es más difícil. sí. Aclaro que entender reforzamiento negativo es un poquito más difícil, pero bueno, vamos a tratar de poner ejemplos. Por ejemplo, dos gatos con un historial de conflicto. Y al ataque de uno de los dos gatos, el otro huye, se esconde, sale y se resguarda. Y en la medida que pasa el tiempo, ese gato aprende a evitar esa estimulación aversiva que le genera el otro gato, quedándose, por ejemplo, quieto en un solo lugar, sin moverse, no sale a comer, no sale a ir al baño, no absolutamente nada. Lo que está haciendo el gato de una u otra manera es quitándose una molestia, aliviando una incomodidad, restando algo incómodo en su contexto, que lo que sería una perseguida o un golpe de parte del otro gato. Ahí estaríamos hablando de que la conducta del gato que se esconde se está reforzando de manera negativa, precisamente porque está evitando un malestar. Exactamente. Y vuelvo a aclarar la importancia. Cuando Mari dice se está reforzando de forma negativa, no es que esa conducta sea mala porque es negativa, sino está que teniendo un alivio, se está quitando algo incómodo. Claro, y restando nosotros algo. vemos que ante la presencia de este gato hostigador, lo primero que hace este gatito es esconderse, siempre en los mismos lugares, porque aprendió que cuando se esconde el gato deja de molestarlo, el otro gato deja de molestarlo. Estamos ante un paradigma de reforzamiento negativo, es decir, la conducta de esconderse se va a fortalecer, pero esta vez evitando o escapando de la estimulación aversiva, que sería este gato hostigador. Entonces, ¿cuál sería el discriminativo en este caso? El gato hostigador. Ante la presencia del gato hostigador, nuestro gato se esconde, repite su conducta, la fortalece. Y de Porque hecho, sabe que si se esconde, la conducta del gato hostigador, si posiblemente lo que ese gato hostigador quiere es que ese otro gato se quite, también está siendo reforzada de manera negativa. O positiva, depende. ¿Se entiende? Porque sí, porque puede estar ganando un para recurso, este gato por ejemplo. hostigador, para este gato hostigador, tal vez el gatito no supone una estimulación aversiva, sino que es divertido verlo. el hecho de eliminarlo del territorio constituye un reforzador positivo. Sí. Ahora, pero por eso es tan importante que cuando uno hace un análisis de un comportamiento, especifique qué tipo de conducta y qué tipo de individuo. Uh-huh. Porque si cambiamos de gato, el paradigma puede ser otro. Y los mecanismos que mantienen ese tipo de comportamiento son totalmente distintos. Entonces, siempre cuando uno hace un análisis de conducta, tiene que especificar muy bien qué tipo de respuesta o qué tipo de conducta está estudiando y en qué organismo. ¿Sí? No en cualquiera. Exacto. Entonces, estamos con el gato que se escondió. Uh-huh. Para el gato que se esconde, el repetir su conducta de esconderse siempre en los mismos lugares está justamente discriminada por la aparición de este gato hostigador que constituye un estímulo aversivo del cual escapar o evitar es exitoso. Entonces, eso sería un ejemplo de reforzamiento de la conducta de esconderse negativa. ¿Por qué? Negativo porque retiro algo que me molesta. Me escapo, elimino o me retiro de algo que me molesta. Lo que también se conoce como condicionamiento de evitación o de escape, ¿no? También se lo conoce así. Tengo otro. En general, en la jerga más comunacha, cuando se habla de reforzamiento positivo, también se lo conoce como entrenamiento de recompensa, normalmente, en el entrenamiento. Y reforzamiento negativo como entrenamiento de evitación o de escape. ¿De escape a qué? Algo aversivo, ¿no? Para que se entienda un poquitito. Dale, tírame otro ejemplo. Otro ejemplo, un gato que, pues por su historial sabemos que no le gusta que lo manipulen mucho, por ejemplo. Entonces, o que no, hay ciertos lugares del cuerpo en los que cuando se toca ya genera algún tipo de respuesta orientativa hacia tu mano, mueve de pronto la cola, las orejas. Que si tú no
no comprendes esas señales previas que ya el gato te está mostrando de incomodidad y el gato pasa a morderte, cuando el gato te muerde, seguro que tú quitas la mano. Entonces, si eso se continúa en el tiempo y yo vuelvo y lo hago y el gato vuelve y me muerde y yo me retiro y vuelvo y lo hago y el gato vuelve y me muerde y yo me retiro, lo que el gato está aprendiendo finalmente es que no va a dar las otras señales porque no va a gastar esfuerzo en esas otras señales que te están diciendo ya que no quiere que lo toques en ciertos lugares o de cierta manera y va a pasar directamente al mordisco. Entonces, cuando te muerde, tú sí te retiras, le generas de una u otra manera un alivio, ¿cierto? Le quitas una incomodidad y refuerzas de forma negativa la conducta de morder en ese contexto del gato. Exactamente, eso es otro ejemplo de reforzamiento negativo. Y mira, te lo voy a poner más te voy a dar 2 datos sobre ese ejemplo. Si la estimulación que recibe el gato, la manipulación por parte nuestra, es demasiado aversiva y él aprende que con un mordisco elimina esa situación aversiva, no es necesario repetición de la secuencia, sino que basta un solo ensayo como para que se dé el aprendizaje. El gato puede aprender en un solo ensayo a morder para escapar de esa estimulación aversiva. Punto número 1. Pero también del escape a la evitación hay un paso. Entonces, el gato puede aprender a predecir, por condicionamiento clásico, que hay una alta chance o probabilidad de que reciba esa estimulación aversiva. Por ejemplo, vos te acercás al gato y cada vez que vos te acercabas al gato, lo manipulabas de esa manera. Entonces, el gato aprende que cuando vos te acercás, hay altas probabilidades que reciba esa estimulación aversiva. Se anticipa. Entonces, el gato se anticipa y te muerde para evitar la estimulación aversiva, porque es un comportamiento, el morder, dijimos, reforzado negativamente. Entonces ahí cuando el tutor dice, pero mi gato me muerde de la nada, yo paso al lado y me muerde y no sé por qué. Porque hay un mecanismo de aprendizaje, muy probablemente si investigás en el tiempo, se dio una situación similar, por el cual el gato aprende a evitar esa estimulación aversiva a través de un operante, en este caso morder, rajuñar, etc. O la misma huida, que ya simplemente que dicen, no, pero es que de un momento a otro el gato ya no me quiere, entre comillas, ya no me ronronea y sale corriendo. Todo el tiempo me le voy a acercar y antes no lo hacía, ahora sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya sea morder o escapar, son 2 conductas distintas, operantes, que tienen la misma función. Evitar la estimulación aversiva. Entonces, el acercamiento del tutor, en este caso, sería un estímulo discriminativo. La operante, ya sea morder o escapar, sería la respuesta. Y la consecuencia sería evitar o eliminar la estimulación aversiva por medio de reforzamiento negativo. Negativo porque retiramos, eliminamos, evitamos estimulación aversiva. Creo que, bueno, un ejemplo similar sería la transportadora, ¿no? Sacamos la transportadora, el estímulo discriminativo, el gato corre a más no poder y se mete en un rincón que sabe, o sabe entre comillas, aprendió, que nosotros no lo podemos sacar, y cada vez que se esconde ahí, nosotros desistimos y guardamos la transportadora. La conducta se repite cada vez que ve la transportadora por mecanismos de reforzamiento o procesos de reforzamiento negativo. Bien, yo creo que se entendió, sí, ¿no? Sí. La diferencia entre reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Ambas incrementan o fortalecen la respuesta antecedente. Pero también hay otros mecanismos que debilitan y desaparecen la respuesta antecedente. Y estos mecanismos se llaman mecanismos de castigo. Y quiero, Mari, que vos cuentes qué diferencia hay entre castigo como mecanismo operante a el castigo como maltrato que normalmente se malutiliza en la jerga diaria. Sí, ahí empezando por lo que dije ahorita, y es que estamos hablando de castigar respuestas o conductas y que vamos a verlo en el tiempo y no individuos. Entonces aquí no estamos hablando de golpear, de maltrato animal de ninguna manera, sino de un procedimiento que en el tiempo nos va a dejar ver que una conducta deja de presentarse, disminuye o sí, se extingue.
Entonces ahí también tenemos el castigo positivo y tenemos el castigo negativo. Entonces podríamos dar ejemplo entonces de un castigo positivo, sin entrar en el ámbito obviamente del maltrato. Exactamente, déjame hacer una aclaración importante. Es muy común, sobre todo en las redes sociales, que se confunda castigo con maltrato. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Maltrato es maltrato. Uh-huh. Y castigo es una técnica, es un procedimiento cuando se aplica para un fin y es un mecanismo cuando se da naturalmente. Constantemente los gatos, los perros, nosotros, los organismos, estamos sometidos a mecanismos de castigo, tanto positivos como negativos, porque es la manera que tiene el organismo de debilitar conductas que no tienen sentido o que son un riesgo. Por ejemplo, la madre gata, cuando los gatitos juegan con su cola y recibe un mordisquito del gatito, del hijo, la madre, ¿qué hace? Retira inmediatamente la cola. Se acabó el juego. Eso es un mecanismo de castigo negativo. Y sin embargo, la madre no está maltratando a los gatitos. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, el niño pinta las paredes y la madre le dice, ahora borrás todo eso, estamos ante un paradigma de castigo positivo. Y sin embargo, la madre no está maltratando al niño, le está enseñando. Con lo cual, ojo, confundir castigo como mecanismo natural de aprendizaje a el término vulgar que se le da al castigo de maltrato, ¿no? Es muy importante entender eso. Uh-huh. Así que, dale, prosigue con A ver, un ejemplo. Por ejemplo, un gato que a las 3 de la mañana se sube a tu cama y busca morderte. Entonces, el gato te mordió, no sé, cualquier parte del cuerpo. Y simplemente tú te volteas, tiras de la cobija y el gato se cae. Podríamos estar ahí hablando, que llegó Atenea, como siempre, en todos los capítulos, en todos los episodios. Quiere aparecer. Exacto. De castigo negativo. Sí, antes de castigo negativo, vamos a poner ejemplo de castigo positivo. Listo. Sí, es más fácil. Castigo positivo es una estimulación, de alguna manera, aversiva. Incómoda. Uh-huh. Incómoda, que aparece tras la emisión de una conducta. Un ejemplo de castigo positivo sería el gato detecta que hay un plato con algo de comida arriba de la mesa de la cocina, salta para buscar la comida y sin querer apoya una pata en la hornalla caliente. Con lo cual pega un salto y es muy probable que esa conducta no se vuelva a repetir ante la misma situación, el mismo contexto. Entonces, ahí estamos hablando de castigo positivo. ¿Por qué? Porque la conducta tiende a desaparecer producto de la aparición, en este caso, de una estimulación aversiva, que es el calor que emite la hornalla. Entonces, ante el mismo contexto, es muy probable que el gato no vuelva a saltar a la mesa de la cocina. ¿Por qué? Porque ha recibido un castigo en su pasado, ¿no? A Atenea le pasó eso 2 veces. Santo remedio. 2 veces. Con 2 veces es suficiente, pero también aclaro, como el caso del reforzamiento, ¿no? Puede haber un solo ensayo de aprendizaje y es suficiente. De hecho, es más adaptativo que en términos de castigo haya pocos ensayos para aprender que muchos. Es más adaptativo que un gato ante esa situación deje de emitir la conducta que la tenga que repetir 30 veces hasta que quede la pata en carne viva. Entonces, ese sería un ejemplo de castigo positivo. ¿Qué otro? Y castigo negativo es más difícil, el castigo negativo. Pero ese que dice del gato que va a morder en la madrugada podría llegar a ser un ejemplo de castigo negativo. Es que depende, porque tal vez retirar bruscamente la sábana. No retirar, simplemente girarla, tensarla para que el gato se caiga. Pero sin tener contacto con el gato como tal. Y ahí yo hablaría, y podría ser un castigo positivo, porque vos estás agregando estimulación aversiva.
al tensar la sábana, Sí. esa estimulación es aversiva. Sí, porque Yo te cae. entiendo, vos lo estás Sí. tomando como que le evito retirás lo al que quiere, reforzador. exacto. Eh, Atenea. Atenea Tumbó tiró algo. Mírala. Sí, está Espérate, queriendo, ¿dónde está? Ahí está, mírala. ahí Ella está, es queriendo así. llamar Sí, su atención. sí. Ahí Bien. están los ejemplos. Lo que pasa es que el castigo negativo es más complejo, porque también está dividido. El castigo, podemos separarlo en 3 tipos de subparadigmas, que serían el castigo negativo propiamente dicho, el entrenamiento por omisión y el tiempo fuera. Para no caer en eso, porque vuelvo a repetir, esto no es un podcast de formación, hay información a rolete en cualquier libro de psicología del aprendizaje. Pero sí es importante que quede eso muy claro para que podamos hablar más adelante. Básicamente el castigo negativo es una conducta que decrementa o se debilita porque las consecuencias han evitado o eliminado del entorno del gato un reforzador, algo que el le gato era sí agradable, quería. algo que sí quería. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de castigo negativo es lo que en psicología del aprendizaje se conoce como tiempo fuera o time out. El tiempo fuera, todos creo que en algún momento de nuestras vidas vivimos un tiempo fuera en el colegio. Recuerden esta situación. Nos portamos mal, nos portamos muy mal y empezamos a hacer chistes en el aula. El docente se enoja. Obviamente que nosotros repetimos los chistes porque la risa de nuestros compañeros es un reforzador social muy importante, es un reforzador positivo, pero el docente, tan harto, no puede retirar a todo el aula, que es nuestro reforzador. Entonces, ¿qué hace? Nos retira a nosotros del entorno reforzante, ¿no? Nos deja en penitencia. La penitencia es un tiempo fuera, siempre y cuando debilite ese comportamiento, ¿no? En general, ahí habría que... En general no servía para nada porque el reforzador era mucho más saliente, más importante que el tiempo fuera. Pero también puedes llegar en ese contexto a la casa y te quitan la TV, el televisor. Exactamente, o salir con amigos, ahí en tiempo fuera. Hoy ya no sale, esa frase como era de fea. Yo me acuerdo, ya no vas. Exactamente. De hecho, retirarte del aula, si lo que estaba explicando el docente era terriblemente aburrido, hasta podría haber resultado en un reforzador negativo. Obvio. ¿No? Por eso se repetía la conducta. Entonces, castigo negativo podría ser, por ejemplo, cada vez que el gato a la noche, que está durmiendo con nosotros y le encanta dormir con nosotros, empieza a molestar, inmediatamente lo retiramos del cuarto y cerramos la puerta. Eso sería un ejemplo de tiempo fuera, un time out, ¿no? La conducta provoca la retirada inmediata, contingente, de un reforzador positivo, que es la atención nuestra, bueno, el dormir, bueno, toda la función que cumple eso. Entonces, en futuro, ese tipo de comportamientos tienden a debilitarse. Vuelvo a repetir, ¿no? O volvemos a repetir. No se castigan individuos, se castigan conductas. En este caso, el castigo negativo es retirar al gato en un entorno reforzante. ¿Cuándo? Cuando emite la conducta, no cuando no la emite. Ahí viene el tema de contingencia, ¿no? Si aparece el estímulo A, conducta, desaparece, por eso es negativo, el estímulo B, el reforzador. Es un ejemplo de castigo negativo. Es muy importante por eso identificar en ese análisis el para qué, o sea, para qué lo está haciendo, y si yo lo que quiero es debilitar esa conducta, entonces, por ejemplo, no dejarlo que llegue a ese para qué, o sea, no darle, por ejemplo, atención, o sea, ignorar de una u otra manera, es un castigo negativo. Si lo que está buscando el gato, sí, pero si lo que está buscando el gato en ese momento es atención, sí. Por ejemplo, lo que vos dijiste podría ser castigo negativo. Sí, el gato le encanta, le divierte, le fascina agarrarse nuestro brazo y morderlo. Porque su historia de aprendizaje, nosotros intentamos zafar del gato moviendo el brazo y eso lo excita más. Entonces, en determinadas situaciones, discriminativo, el gato tiende a prenderse en nuestro brazo a mordernos, conducta, porque aprendió que nosotros lo intentamos zafar, mover, distraer y todo, y eso es un reforzador, ¿no? Pero
aprendimos esto, entonces en vez de mover el brazo e intentar alejarle al gato, que el gato se excite y vuelve a mordernos, nosotros hacemos el brazo muerto, incluso hasta podemos, pero bueno, no importa, dejamos el brazo muerto y el gato dice, pará, ya no se mueve antes más. esto no se mueve más, antes se movía, era divertido y ahora es muy aburrido. En el momento que muerde, el reforzador desaparece. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de un castigo negativo. Porque le estamos retirando el reforzador que mantiene la conducta. Bien, entonces ya hablamos de dos mecanismos que refuerzan conductas, reforzamiento positivo y negativo, y dos mecanismos que debilitan conductas, castigo positivo y castigo negativo. Cuando hablemos de entrenamiento, vamos a ver que cada uno requiere de ciertas características, no es así nomás, ¿no? Vamos a hablar más adelante de programas de reforzamiento y moldeamiento y encadenamiento. Hay cuando un hablemos de montón entrenamiento. Cosas, ¿no? Esto es mucho más complejo, pero para que se entiendan los mecanismos básicos son estos cuatro. Y agregamos un quinto que se llama extinción, que es cuando la conducta también debilita, pero no por agregar estimulación aversiva o retirar estimulación apetitiva, sino cuando le impedimos o evitamos que el gato acceda a los reforzadores que mantienen la conducta. Es decir, lo que hace el gato, independientemente de lo que hace, por ejemplo, el reforzador no va a aparecer. Entonces, ahí hablamos de una acontingencia, es decir, no importa lo que haga el gato, estímulo A, el estímulo B no va a aparecer, haga o no haga. En el castigo negativo, si el gato hace algo, retiramos la estimulación apetitiva, pero si no lo hace, se la agregamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En cambio, hay algo como en consecuencia. Claro, el gato hace y la estimulación apetitiva no va a aparecer independientemente de lo que haga el gato. Esa es la diferencia entre castigo negativo y extinción. Aclaro que es muy difícil incluso hasta los alumnos que estudian análisis de la conducta o psicología del aprendizaje entender estas diferencias que son complejas y sutiles, pero que el mecanismo, si bien es un debilitamiento de la conducta, el mecanismo es totalmente distinto. Una cosa es retirar el reforzador que mantiene la conducta cuando la conducta se emite, el castigo negativo, y otra cosa es evitar el acceso a todo tipo de reforzadores, independientemente si se emite o no se... El reforzador no aparece, lo que es una extinción. Se extingue la relación entre conducta y consecuencia. Desaparece, cortamos esa relación. Es más complejo, por ejemplo, ¿no? Pero... claro, es más complejo. Lo hablaremos más adelante, como de pronto cuando hablemos de algunos temas en específico, pero sí, porque si uno habla de esto, no, sí, súper bien, ya, con una vez que lo haga, listo, pero hay que entender que cuando se llega a un proceso de extinción, incluso vamos a darnos cuenta que la conducta va a incrementar. Sí, tal cual. Tal cual, eso se llama pico de respuesta o explosión de respuesta y es muy natural. Mira, voy a dar un simple ejemplo de diferencia entre castigo negativo y extinción, a ver si se entiende. Volvemos al ejemplo anterior. El gato le encanta dormir con nosotros porque está calentito, porque le gusta la cama, porque tiene su olor. Es decir, técnicamente estamos hablando de un entorno que es reforzante, ¿no? Ahora, de repente el gato empieza a molestarnos. Entonces nosotros decidimos que cuando nos molesta, lo retiramos de la habitación y cerramos la puerta. O sea, le estamos retirando el reforzador positivo. Entonces, ahí estamos hablando de un castigo negativo. ¿Por qué? Porque si el gato está tranquilo, no lo retiramos. Pero si el gato empieza a molestar conducta, ahí lo retiramos. Lo que buscamos es debilitar esta conducta. Ahora, metemos al gato en una rutina de, cuando me meto adentro del cuarto a dormir, cierro la puerta y el gato no entra. Directamente no entra. No es que lo saco cuando se porta mal, entre comillas, sino que no entra. Ahí estamos hablando de una extinción. Evitamos el acceso del gato a su reforzador, independientemente de lo que haga. ¿Y qué hago acá? Y acá... Atenea está buscando mi atención a toda costa, por si los que están viendo en YouTube, ahí van a entender. Ella está buscando mi atención de toda forma. Está tapando la cámara. Entonces, es muy interesante
entender que es muy probable que si nosotros sacamos al gato del cuarto, ya sea durante un procedimiento de castigo negativo, tiempo fuera en este caso, o de extinción, el gato va a demandar entrar. Y es donde el tutor dice, y bueno, yo lo intenté, pero estaba peor y lo dejé entrar. Perdiste. En el momento que lo dejamos entrar, le estamos entregando el reforzador. En ese pico de conducta. Exactamente. Lo que estamos fortaleciendo es el pico de la conducta y va a ser más difícil después de debilitar. Entonces, por eso siempre antes de implementar algo, hay que asesorarse con gente que sabe, para evitar este problema grande. Sí. Entonces, ¿qué te parece si dejamos para otra ocasión lo que son programas de reforzamiento, Sí. moldeamiento, encadenamiento y todo eso? Porque se hace muy largo. Y nos quedamos con esta secuencia de 3 términos que definen el condicionamiento operante, ¿no? Que son la respuesta operante, que ya dijimos la función es lo más importante, los consecuentes que pueden fortalecerla, reforzamiento positivo y negativo, o debilitarla, castigo positivo, castigo negativo y extinción, y que esa conducta, ya sea fortalecida o debilitada, siempre se da en un contexto discriminativo, ¿no? Que señala que va a aparecer o reforzadores o castigos. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde aprendemos a operar sobre el entorno y donde nuestras conductas van a mantenerse o fortalecerse de acuerdo, o a debilitarse de acuerdo a las consecuencias que tienen. Y eso define el condicionamiento operante, ¿no? Esa capacidad que tienen los organismos de modificar sus comportamientos en función de sus consecuencias. Todo el tiempo, todo el tiempo nos estamos comportando, todo el tiempo de una u otra manera estamos modulando, controlando también la conducta del otro, porque lo que haga el otro me afecta a mí y lo que yo hago, y no por ósmosis, sino por todos estos mecanismos. No porque sepamos o no de física, no nos afecta la fuerza de la gravedad. Tírense por la ventana a ver qué pasa. Exactamente. No porque sepamos o no sepamos cómo operan estos mecanismos de aprendizaje básicos, no nos están afectando a nosotros, a nuestros gatos, incluso a la relación de nosotros con nuestros gatos. Cuando en nuestro trabajo diario, que es la consultoría de comportamiento, no solo estamos analizando el comportamiento de los gatos, estamos analizando el comportamiento de los humanos. Porque también son variables que pueden discriminar, reforzar o castigar ciertos comportamientos. Sepan o no sepan que están operando esos mecanismos. Entonces, identificarlos es función nuestra y intervenirlos también, ¿no? Exacto. Así que, y para terminar, creo que ya lo dijimos, pero está bueno hacer la aclaración entre proceso o mecanismo y procedimiento. Procedimiento es llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo y negativo y la extinción son mecanismos, procesos naturales de aprendizaje que nosotros podemos adrede ponerlos en práctica, y ahí estamos hablando de procedimientos. Una cosa es el mecanismo de reforzamiento positivo, que se da naturalmente, y otra cosa es el procedimiento de reforzamiento positivo, que es poner en funcionamiento, bajo un objetivo específico, ese mecanismo. Esa es la diferencia. Pero siempre están operando. No es que aparecen cuando lo implementamos los entrenadores o los consultores. Siempre están operando. El tema es identificarlo, para entender por qué o para qué nuestros gatos hacen lo que hacen y entender que para que se dé condicionamiento operante, en general, tiene que primero darse el condicionamiento clásico. Porque un reforzador es un reforzador porque previamente, en muchos casos, en otros no, pasó por un procedimiento o un proceso de condicionamiento clásico. Por ejemplo, la porción de atún puede ser un reforzador para ciertos gatos, pero el sonido de una lata puede ser un discriminativo o también un reforzador, dependiendo del análisis, porque pasó por un procedimiento de aprendizaje. ¿Se entiende? Condicionamiento clásico. Ya vamos a ver que en entrenamiento se utiliza mucho el clicker, que es un artefacto que emite un sonido que previamente se asocia a reforzadores primarios. Y por eso también refuerza. Pero previamente tuvo que pasar por condicionamiento clásico para que refuerce dentro del paradigma del condicionamiento operante. Entonces, por mí ya creo que se entendió muy bien. Sí.
Esperamos Claro, eso. Esperamos pues que haya sido de su agrado. Nuevamente, gracias por escucharnos. Recuerden que pueden escribirnos al Instagram de Podcast Training. Ahí nos pueden dejar sus preguntas, dejar sus dudas. Sabemos que la información es muy técnica, pero precisamente por eso queremos hacerlo lo más ameno posible, que ustedes lo escuchen con tranquilidad, como se los dije al principio, con tiempo, con disposición, con disponibilidad. Para eso es el podcast, para que lo escuchen a su ritmo, cuando quieran, lo vuelvan a escuchar 20,000 veces si quieren, tomen apuntes y si tienen dudas sobre lo que hemos estado diciendo en los diferentes episodios, no duden en escribirnos, que nosotros estamos prestos a resolverlas y ya de aquí para adelante muy seguramente vamos a empezar a tratar un poquito temas un poco más específicos que digamos que son más, entre comillas, más populares, pero lo importante, lo que queríamos con estos primeros episodios es que ustedes tengan esas bases para que entiendan cuando hablemos de que la conducta está siendo reforzada, de que esto es un proceso de extinción, de que hablemos de un reforzador, de un procedimiento X o Y, que ustedes tengan esas bases y que pues sepan cómo, pues nuestro lenguaje, que es un lenguaje universal. Y claro, y aparte de hablar con propiedad y la utilización de un lenguaje técnico, porque es así, o sea, si bien lo estamos haciendo ameno, se me está cayendo el auricular, es muy importante, porque cuando hablemos ya en distintos episodios sobre agresividad, sobre miedo a la transportadora, ir al veterinario, o sea, los términos, episodios más de los problemas que la gente tiene comúnmente, no caer en estas falacias, ¿no? Que mi gato muerde porque es agresivo y cómo me doy cuenta que es agresivo porque muerde. O las 5 maneras de hacer feliz a un gato, cuando no sabemos qué hace feliz a tu gato, sino analizás qué contingencias refuerzan o no la conducta. Entonces, nuestro objetivo siempre fue informar, no es un podcast formativo, pero siempre bajo una mirada más científica, ¿no? Sacarlos un poco de lo que suelen leer en Internet o ver en Internet y llevarlos a un análisis un poquito más pegado a los datos, más científicos. Y lo que nos interesa también es que esta comunidad se forme con estas bases para que tengan ustedes mismos criterio de acción y como en algún momento lo dije en las historias de nuestro Instagram, aquí no van a encontrar las 5 formas de hacer a su gato feliz, ni tampoco la solución específica a su problema. Es muy importante que eso lo tengan presente porque pues los que estamos somos y los que somos estamos, y si ese es el objetivo que ustedes también tienen, aprender, entender y saber cómo analizar su situación y su contexto, este es el lugar. No van a encontrar tips ni generalidades como ya se los hemos dicho. Sí, sería ridículo y utópico pensar que en 3, 4 podcasts uno puede dar la formación que requiere un año como mínimo y varios años de estudio y práctica. Entonces, la idea acá es informar, pero con una mirada, para el que le interese entender la explicación de por qué muerde mi gato desde una mirada más científica y pegada a los datos que desde una explicación fantasiosa como mi gato muerde porque me odia. O mi gato feliz cuando le doy, cuando le pongo, no sé, enriquecimiento ambiental. O tus gatos están peleando y ponles feromonas, que eso lo soluciona todo. Claro, sí, cosa que no sucede. Y con cierto rigor científico, ¿no? Cierto rigor científico que lo podemos ir ampliando o no en determinados episodios y que al que le interese puede ahondar más preguntándonos o incluso recibiendo material formativo por parte nuestro el que le interese, ¿no? Así que bueno, Mari, con esto terminamos condicionamiento operante y ya en los próximos episodios vamos a hablar de cosas más apegadas a los problemas cotidianos o no, porque podemos hablar en episodios de entrenamiento, ¿no? Técnicas de entrenamiento, que vos sos experta en eso. Así que no necesariamente esto aplica a problemas de comportamiento. Así que bueno, me despido de ti.
No, es un gusto, Hernán, como siempre, y entonces nos vemos en el próximo episodio. Dale, nos vemos. Chao. Ahí. Chao. Chao, 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 chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.